El autismo es una condición que está siendo muy diagnosticada y muchas veces mal diagnosticada. Por eso, en el episodio de hoy quiero enseñarte el proceso de detección y el proceso de diagnóstico de este trastorno, el trastorno del espectro autista. Así que no te lo pierdas porque Estrategia Educativa está empezando. Te doy la bienvenida al episodio número 37 de Estrategia Educativa, un espacio que hemos creado aquí en Neuropsicología RD para que cada semana los maestros y psicólogos siempre tengan una nueva estrategia. Mi nombre es David Vázquez y el día de hoy vamos a estar hablando sobre este tema, autismo, detección y diagnóstico. Mira, este tema para mí es muy importante porque últimamente yo he estado viendo mucha confusión con respecto a esto de la detección y el diagnóstico. Muchas personas confunden esos dos conceptos. Mira, a veces yo veo que se aplican pruebas de detección como si fueran pruebas de diagnóstico y viceversa. Así que el día de hoy yo te voy a dejar bien claro esto, la diferencia entre ese diagnóstico y esa detección del autismo. Específicamente, el día de hoy vamos a abarcar 3 puntos principales. El primer punto que vamos a ver es esa diferencia entre diagnóstico y detección. Cuando tú entiendas esa diferencia entre diagnóstico y detección, tú vas a ver que, muchas veces lo están haciendo mal. El segundo punto que vamos a ver es las señales de alerta del autismo. Como tú vas a aprender, para nosotros detectar el autismo, nosotros nos fundamentamos en esas señales de alerta. Y en ese punto número 2 te voy a decir cuáles son esas señales de alerta. Y por último, en tercer lugar, es que vamos a ver ¿cómo es que se logra ese diagnóstico del autismo? Mira, aquí tú vas a ver que no podemos quedarnos solamente en esas señales de alerta, sino que tenemos que profundizar más, tenemos que aplicar pruebas más exhaustivas, tenemos que utilizar un equipo multidisciplinario para descartar otras condiciones y así sucesivamente. Así que si este tema te interesa y esos 3 puntos te parecen interesantes, por favor quédate conmigo hasta el final. Bueno, de hecho quiero que te quedes conmigo hasta el final porque al final de este episodio te voy a decir te voy a dar un enlace con el cual tú vas a poder descargar esas señales de alerta. Yo he preparado un documento con las señales de alerta del autismo en las diferentes edades. Así que si quieres obtener ese documento, ese protocolo de señales de alerta, por favor quédate conmigo hasta el final. Bueno, pero antes de empezar, quiero decirte que este episodio llega a ti gracias al diplomado online en Neuropsicología Cognitiva. Mira, ese es un diplomado 100% online, así que puedes tomarlo desde cualquier parte del mundo. Ese diplomado de neuropsicología cognitiva lo que pretende es enseñarte cómo tú puedes aplicar la neuropsicología para la evaluación y la estimulación de los procesos cognitivos deficientes. O sea que si tú estás trabajando con un déficit de atención, dificultades en la memoria, dificultades en el lenguaje, dificultades de aprendizaje o dificultades en las funciones ejecutivas, no te puedes perder este diplomado. Para tú revisar las informaciones solamente tienes que ir al siguiente enlace, neuropsicologiard.com/cognitivo, neuropsicologiard.com/cognitivo y ahí tú vas a poner tu nombre y tu correo y todas las informaciones te van a llegar a tu correo electrónico. De nuevo, el enlace es neuropsicologiard.com/cognitivo. Muy bien, dicho eso, entonces vamos a empezar con el primer punto del día de hoy. Diferencia entre diagnóstico y detección. Mira, cuando nosotros hablamos de detección, yo creo que tú lo entiendas desde esta perspectiva. La detección se fundamenta en las señales de alerta. Oye, eso es lo clave aquí. En la detección se fundamenta en las señales de alerta. Y tú dirás, oye David, ¿pero qué es eso de señales de alerta? Mira, en palabras simples, las señales de alerta son aquellas señales que nos indican a nosotros que un niño está saliendo del patrón de desarrollo esperado para su edad.
Entonces, cuando un niño no me va cumpliendo con esas expectativas de desarrollo, no me va cumpliendo con esos hitos del desarrollo, y entonces esa salida de esos hitos vamos viendo que están muy relacionadas con el autismo, oye, ahí entonces nosotros hablamos de detección del autismo. Ahora bien, cuando nosotros vemos esas señales de alerta del autismo, esas señales que se van saliendo de ese patrón de desarrollo, eso no significa necesariamente que la persona tiene autismo. Por eso es que nosotros decimos detección, no diagnóstico, porque no necesariamente significa que la persona tiene autismo. Mira, cuando hay señales de alerta que uno sospecha de autismo, uno solamente puede decir eso, que uno sospecha de autismo. Pero esa sospecha, te lo repito, no significa necesariamente un diagnóstico. Por lo tanto, no sé si lo vas entendiendo, tenemos que fundamentarnos en esas señales de alerta para nosotros poder hablar de una detección del autismo. Y ahora bien, cuando nosotros hablamos de diagnóstico, aquí el proceso se vuelve un poquito más complejo, porque aquí, para nosotros diagnosticar autismo, necesitamos un equipo multidisciplinario que llegue a esa conclusión de que una persona tiene realmente autismo. Y para eso se van a analizar los síntomas, pero también se tienen que descartar otras condiciones que pudieran explicar esos síntomas. Por eso es que un psicólogo solamente no puede diagnosticar el autismo, o un neurólogo solamente no puede diagnosticar el autismo, o un psiquiatra solamente, porque se necesitan varios profesionales que descarten otras posibles condiciones. Bueno, si lo vas entendiendo hasta ahora, no creo que te preocupes porque el segundo punto te voy a decir cuáles son esas señales de alerta y en el tercer punto te voy a enseñar cuáles son esos otros especialistas que tienen que trabajar en conjunto para lograr ese diagnóstico del autismo. Ahora bien, mira, algo muy importante que quiero decirte es lo siguiente. Dice así: mientras que las señales de alerta se dan en todas las edades, el diagnóstico definitivo se recomienda hacerse a los 5 años de edad. Oye, antes de los 5 años de edad no se recomienda hacer un diagnóstico definitivo de autismo. Lo que se hace es que se hace un diagnóstico provisional y ese diagnóstico provisional entonces se confirma a los 5 años. Eso es muy importante. Señales de alerta las podemos encontrar en cualquier edad, pero el diagnóstico definitivo se da aproximadamente a los 5 años. Mira, y seguro en este momento tú estarás pensando, wow, qué interesante esto de la detección y el diagnóstico de autismo, pero David, ¿qué es eso exactamente del autismo? Mira, la verdad es que no me quise detener en esas características del autismo, porque en verdad ya eso yo lo he abarcado anteriormente en el podcast. Si tú quieres aprender un poco más sobre qué es el autismo exactamente, cuáles son las deficiencias que se encuentran en esta condición, entonces te recomiendo que escuches el episodio número 27 de este podcast. Para escuchar ese episodio solamente tienes que ir a neuropsicologiard.com/27. neuropsicologiard.com/27 y ahí podrás escuchar ese episodio donde yo te explico qué es realmente el autismo, también te explico cuáles son las deficiencias cognitivas que se encuentran en el autismo y mucho más. neuropsicologiard.com/27. Bueno, si ya me entendiste esta parte de la diferencia entre detección y diagnóstico y ya sabes que las señales de alerta, o sea, esa detección se encuentra a todas las edades, pero que el diagnóstico definitivo se recomienda a los 5 años, si eso ya lo entendiste, entonces podemos pasar al segundo punto de este episodio. Punto número 2. ¿Cuáles son las señales de alerta del autismo? Bueno, como yo te indiqué al principio, las señales de alerta del autismo se pueden dar en todas las edades. Y mi objetivo aquí no es darte todas las señales de alerta que vas a encontrar en todas las edades. Para que este episodio no sea tan largo, yo lo que voy a hacer es que te voy a dar las señales de alerta del autismo hasta los 24 meses. Pero para que tú puedas profundizar más, al final de este episodio te voy a decir cómo descargar ese protocolo de señales de alerta, que ese protocolo sí me abarca todas las edades en las cuales se detecta el autismo. Bueno, entonces dicho esto, vamos a ver cuáles son las señales de alerta del autismo. Vamos a empezar por las señales de alerta antes de los 12 meses. Y tú dirás, oye, ¿antes de los 12 meses hay señales de alerta del autismo? Sí, claro que sí. Obviamente, esas señales no van a ser tan obvias como las que se encuentran más adelante, pero sí, antes de los 12 meses tú puedes ver algunas señales de alerta. Vamos a ver. Mira, la primera señal de alerta del autismo antes de los 12 meses es esta:
que el niño casi no dirige la mirada a las personas, especialmente a las personas conocidas. Es un niño que tú estás viendo que tiene la mirada perdida, que mira para otro lado y como que no reacciona a esas caras familiares. La segunda señal de alerta es esta, que no muestra ansiedad ante los extraños a partir de los 9 meses. Y eso es algo muy importante. Muchas veces nosotros queremos calmar al niño, que el niño no se intranquilice cuando ve a un extraño, pero eso es algo esperado, que el niño a partir de los 9 meses reaccione de una manera como con cierta ansiedad ante personas que no conoce. Eso es algo para la supervivencia. Bueno, pero las personas con autismo con frecuencia no presentan esa ansiedad ante los extraños. Y eso es algo que sale de la norma, eso es algo que sale de lo esperado y por eso se considera una señal de alerta del autismo. Y la tercera señal de alerta del autismo antes de los 12 meses, y esta es una bien frecuente, es que no reacciona a los sonidos ni a su nombre en los últimos meses antes de cumplir su primer año. O sea, normalmente cuando un niño escucha un sonido fuerte, puede ser que el niño mire o vea qué es lo que está pasando, o cuando lo llaman que simplemente mire, pero en el autismo eso no se da o es poco frecuente que se dé. Bueno, esas son las 3 principales señales de alerta antes de los 12 meses. Ahora vamos a ver cuáles son esas señales de alerta después de los 12 meses. Mira, una primera señal de alerta después de los 12 meses es que el contacto ocular o el contacto visual como que tampoco se da. Eso que no dirige la mirada como que empeora y cada vez mira menos, cada vez tiene menos reacción ante ese contacto de los demás. También vemos que él sigue sin responder a su nombre. Tú lo llamas y no te respondes, como si estuviera en su propio mundo. Tercero, el niño no señala objetos que le interesan, que a esta edad ya sí se espera que el niño comience a señalar algo cuando lo quiere, que te señale el biberón cuando quiere beber leche, que te señale un juguete porque quiere jugar con él, etc. Esto no se da en el autismo, se da con pero muy poca frecuencia. También es que comienza a existir una respuesta inusual ante estímulos auditivos. Y esto va a depender de una cosa que se llama hipersensibilidad o hiposensibilidad. ¿Qué significa esto? Mira, los niños con autismo muchas veces tienen una respuesta inusual por ejemplo, a los sonidos, que ellos escuchan un sonido y como que le molesta más de la cuenta. A los demás niños no le molesta tanto, pero a él como que sí, entonces se tapa los oídos. O también hay niños con autismo que les ocurre lo contrario, que es que a ellos les gusta escuchar sonidos bien fuertes, entonces ponen el radio a máximo volumen y pegan su oído para escuchar. Bueno, si quieres aprender más sobre eso, yo creo que investigues esa parte, hipersensibilidad o hiposensibilidad en el autismo, para que entiendas esa parte de los estímulos auditivos. Bueno, también encontramos que a esa edad los niños no empiezan a imitar a los demás. Mira, a los 12 meses comienza ese aprendizaje vicario, ese aprendizaje por imitación, pero en el caso del autismo eso no se da, ellos no comienzan a imitar los gestos de los demás. También nos encontramos con que no miran hacia donde tú señalas. A esa edad es normal que un niño comience a mirar cuando tú señalas algo porque él sabe que tú quieres indicarle que es que mire para allá, que algo pasa con un objeto. Pero en el autismo es poco frecuente que ellos miren hacia donde otras personas señalan. Bueno, hasta ahora ya hemos visto esas señales de alerta antes de los 12 meses y vimos señales de alerta después de los 12 meses. Por último, te voy a dar las señales de alerta que van entre los 18 meses y los 24 meses. Primera señal de alerta en esta etapa. El niño no señala con su dedo cuando quiere pedir algo. Fíjate que en la etapa anterior no miraban cuando señalaban algo y tampoco señalaban objetos que les interesaban. Bueno, pues esto continúa. El niño no señala con su dedo cuando quiere pedir algo. No sigue la mirada del adulto, eso es algo que se sigue manteniendo. Y aquí comienza a haber un retraso en el lenguaje, tanto comprensivo como en el lenguaje expresivo. Es decir, la persona va a tener dificultades a la hora de expresarse verbalmente y también va a tener dificultades a la hora de entender los mensajes que le dicen. También nos vamos a encontrar con que el niño va a carecer de juego funcional con juguetes. Y tú dirás, David, ¿qué es eso de juego funcional? Bueno, juego funcional es cuando nosotros utilizamos juguetes y que reflejan las cosas de la vida diaria, como por ejemplo, uno tiene una cajita y tiene una llave, entonces uno con ese juguete, uno va aprendiendo que para abrir esa cajita tengo que utilizar la llave. Eso es un juego funcional porque refleja actividades de la vida diaria. Ellos no muestran interés por jugar con ese tipo de juegos.
También nos encontramos con que hay una ausencia de juego simbólico. El juego simbólico es cuando representamos algo como si estuviera pasando, pero que no está pasando realmente. Como por ejemplo cuando uno toma unos muñecos y uno comienza a ponerlos a hablar entre ellos y se arma una conversación y todo ahí con los niños. Ese juego simbólico tampoco está presente en el autismo. Y por último también nos encontramos con que el niño continúa sin responder cuando se le llama. Tú lo llamas por su nombre, pero él simplemente no responde. Vamos a ver, si lo vas viendo, aquí nosotros estamos teniendo esas señales de alerta del autismo. Por estas señales de alerta, por esas conductas que podemos observar, nosotros no podemos diagnosticar el autismo, pero sí podemos decir que estamos en ese proceso de detección del autismo, porque estamos viendo esos patrones de conducta que salen de ese desarrollo esperado. Cuando eso pasa, eso representa entonces señales de alerta del autismo o señales de alerta del desarrollo y que nos pueden indicar si una persona tiene probabilidad o no de desarrollar o de tener ya autismo. Bueno, desarrollar no, porque en realidad el autismo no se desarrolla, uno nace con autismo, por lo menos eso es lo que plantea la investigación científica actual. Bueno, mira, en esta etapa de señales de alerta del autismo hay dos pruebas que yo recomiendo que se utilicen, que son las siguientes. La prueba CARS, así como carros en plural, CARS, y la prueba MCHAT. Mira, esas son dos pruebas de cribado que sirven para detectar el autismo. Mira, digo que son pruebas de cribado porque son así pruebas de cribado que no me sirven para el diagnóstico, solamente me sirven a mí para saber si una persona tiene o no probabilidad de que se le diagnostique autismo más adelante. Mira, esas dos pruebas están gratuitamente en internet, así que si tú las buscas, las vas a encontrar perfectamente. CARS y MCHAT. Ahora bien, yo no creo que tú utilices esas pruebas como si eso fuera un diagnóstico. Esas son pruebas para ver esas señales de alerta en el desarrollo, esas señales de alerta del autismo. Por favor, no vayas a utilizarlas como si fueran para el diagnóstico, porque eso lo he visto mucho de profesionales que utilizan esas pruebas como si fueran una prueba de diagnóstico y dicen, la conclusión final en el informe es que el niño tiene autismo. No, no es así. Así que bueno, si quieres conocer más sobre esas pruebas, puedes buscarlas en internet, pero recuerda utilizarlas siempre como pruebas de cribado. Como te dije, al final de este episodio te voy a decir cómo descargar ese protocolo de señales de alerta del autismo, así que por favor, no dejes de escuchar hasta el final. Bueno, dicho esto, que ya aclaramos eso de las señales de alerta en el autismo, ya aclaramos que para nosotros detectar utilizamos las señales de alerta, si eso lo tienes claro, vamos a continuar con el punto número 3, diagnóstico del autismo. Mira, como te dije al principio, este punto número 3, aquí nosotros tenemos que diagnosticar el autismo utilizando un equipo multidisciplinario. Y tú dirás, ¿pero por qué se necesita un equipo multidisciplinario? Mira, se necesita un equipo multidisciplinario porque el autismo es una condición bastante compleja. Tiene 3 características básicas, pero para que sea autismo nosotros no podemos saber la causa de esa triada. En el momento en que sabemos la causa de esa triada, entonces no es autismo. Y son esos otros profesionales los que van a decir si esa tríada o esas 3 características del autismo corresponden al autismo o corresponden a otra situación que puede explicar esa sintomatología. Vamos a ver, no sé si lo vas entendiendo, por eso es tan importante el equipo multidisciplinario, para que sean ellos los que descarten otras condiciones que nosotros como educadores o como psicólogos no podemos detectar. Entonces vamos a ver cuáles son los integrantes de ese equipo multidisciplinario. Mira, cuando nosotros vamos a diagnosticar autismo, hay por lo menos 6 profesionales que deben trabajar en conjunto. Los 6 profesionales son los siguientes. Número 1, el neurólogo. Número 2, el psiquiatra. Número 3, el psicólogo clínico. Número 4, el neuropsicólogo. Número 5, el otorrinolaringólogo. Y número 6, el pediatra. Mira, todos ellos en conjunto deben de trabajar para diagnosticar el autismo. Por lo tanto, el diagnóstico no depende de una sola persona. Ahora bien, obviamente, yo sé que la mayoría de los que me siguen aquí son o maestros o son psicólogos. Mira, para los psicólogos, la prueba más exhaustiva y la prueba que yo más recomiendo para esa parte de evaluar el diagnóstico y diagnosticarlo es la prueba que se conoce como A2-2. Esa es una prueba bastante cara, tiene un costo aproximado de $2,500 y esa prueba la vende TEA Ediciones. Al final de este episodio, en la parte de las notas del show, yo te voy a dejar un enlace donde tú puedes conseguir
compartir esa prueba para que tú veas de qué trata, para que tú veas cómo puedes comprarla, etcétera, etcétera. Bueno, pero fíjate que la prueba de cribado que yo te mencioné ahorita, que eran CARS y el MCHAT, son pruebas que se pasan en 5 minutos, en 10 minutos. Pero el A22 es una prueba donde yo tengo que durar por lo menos 2 horas trabajando con el niño y viendo cómo él ejecuta ciertas tareas. Y esa prueba, como me permite a mí tener contacto directo con el niño, me permite ver si ese niño cumple o no con esa tríada del autismo, si él tiene las 3 características necesarias para que sea autismo. Bueno, pero además de esa prueba del A22, que sería un psicólogo clínico o un neuropsicólogo que tiene que aplicarla, también se necesitan exámenes neurológicos y por eso se necesita un neurólogo que, por ejemplo, evalúe si el niño sufre de epilepsia, si tiene alguna enfermedad cerebral que explique ese síntoma, etcétera, etcétera. Fíjate entonces que el neurólogo es súper necesario. También necesitamos de la perspectiva del pediatra. Ese pediatra me va a evaluar muchísimas cosas. Me va a evaluar si el niño está cumpliendo bien con su desarrollo físico, si el niño está teniendo alguna deficiencia nutricional. Señores, que a veces la deficiencia nutricional casi no se menciona, pero esa deficiencia nutricional me puede generar déficits. Y el hecho de esos déficits, que se puedan parecer a veces hasta el autismo, eso no quiere decir que el niño tenga autismo. ¿Lo vas viendo? Otro profesional que tenemos que buscar es el otorrinolaringólogo. Ese va a chequear si el niño tiene problemas auditivos, si el niño tiene problemas en los órganos bucofonatorios que le puedan alterar ese proceso del lenguaje expresivo y lenguaje comprensivo, etcétera, etcétera. Fíjate bien que esos otros profesionales deben aportar información que yo como psicólogo no puedo investigar, que los maestros no pueden investigar porque ellos son los especialistas. Y por eso es tan importante que se refiera a esos especialistas para la evaluación, para que sean ellos los que descarten otras posibles condiciones que pudieran representar o que se pudieran parecer a ese trastorno del espectro autista. Bueno, con esto, señores, ya hemos llegado al final de este episodio donde nosotros vimos la diferencia entre diagnóstico y detección del autismo. En este episodio nosotros aprendimos que la detección del autismo se fundamenta en esas señales de alerta del desarrollo, en esas señales de alerta del desarrollo infantil. Y que el diagnóstico se va a fundamentar en pruebas más exhaustivas, en pruebas más profundas y sobre todo en un equipo multidisciplinario que evalúe al niño desde diferentes perspectivas médicas. Bueno, como te prometí, aquí yo te voy a decir cómo tú puedes descargar ese protocolo de señales de alerta del autismo. Es un protocolo que yo creé y que estoy seguro de que te va a encantar. Para tú conseguir ese protocolo, solamente tienes que ir al siguiente enlace, neuropsicologiard.com/alerta-autismo. neuropsicologiard.com/alerta-autismo. Ese enlace también te lo voy a dejar en las notas del show para que puedas acceder a él y espero que puedas disfrutarlo y que puedas utilizarlo si sospechas de un niño que tiene autismo. Vamos a ver, cuando tú utilices ese protocolo, yo no quiero que lo utilices para diagnosticar autismo. Yo quiero que lo utilices para que sepas si debes referir o no a un especialista para que evalúe autismo. Esa es la función de un protocolo de señales de alerta. Bueno, con esto ya entonces hemos llegado al final. Si te gustó este episodio, por favor quiero que lo compartas porque como siempre digo, no hay nada mejor que aprender juntos y yo estoy seguro de que eso es algo que muchos profesionales allá afuera están necesitando. Así que si conoces a alguien que pueda beneficiarse, no dejes de compartirlo. Si no lo has hecho, entonces suscríbete a nuestra página web neuropsicologiard.com/estrategia educativa. De esta forma vas a recibir otros recursos adicionales que solo comparto por correo electrónico. Así que no pierdas tiempo y suscríbete. neuropsicologiard.com/estrategia educativa. Como siempre, para mí es un verdadero placer tenerte aquí conmigo y espero que sigamos conectándonos la próxima semana. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.